Bien, pues hoy en nuestra sección bisemanal, Yo sé comer bien, hemos hablado, ha sido Lola Suárez, nuestra nutricionista, quien lo ha hecho, sobre los frutos secos, desmontando de alguna manera la mala fama que tienen los frutos secos. Los frutos secos forman parte, según nos ha dicho Lola, de la dieta mediterránea, siempre todo con una ingesta moderada y no tiene nada que ver un fruto seco al natural que por ejemplo la almendra garrapiñada. No tiene nada que ver, que ha salido el tema precisamente de la almendra garrapiñada, que al fin y al cabo lleva almendra adentro, pero claro, está envuelta en azúcar, caramelizada, etcétera, etcétera. Lo mismo no tiene nada que ver el maíz natural que el maíz frito, los quicos de toda la vida de Dios. Por eso era la diferencia, y el que ella haya querido hoy tratar los frutos secos, pero desde un punto de vista saludable, dentro de una ingesta de alimentos saludables, que es lo que siempre hacemos aquí en este programa, en esta sección Yo sé comer bien. Bueno, les anunciaba que íbamos a invitarles a la presentación de dos libros este próximo viernes. Quédense ya con la fecha, aunque lo vamos a ir repitiendo durante la conversación que voy a tener ahora con mi invitado, que es Luis Segura, miembro del comité local del Partido Comunista de España. Será el día 17, el viernes, a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura. Se cumplen 50 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno legítimo de Salvador Allende en Chile. Un golpe de Estado liderado por el dictador Augusto Pinochet, que estuvo después pues aproximadamente 17 años al frente del país chileno, y que bueno, pues tuvo sus consecuencias. Ese mismo día Salvador Allende se suicidó. Pocos días después Víctor Jara fue asesinado. Se habla de 44 balazos que recibió pues quien era un referente de la canción protesta en Chile y en toda Latinoamérica. También pagó Víctor Jara las consecuencias de ese derrocamiento del gobierno, insisto, legítimo de Salvador Allende en el país chileno. Las canciones de Víctor Jara, bueno, pues fueron testimonio de la brutalidad también que se cometió durante ese golpe de Estado. Bueno, pues Mario Amorós es un historiador, es un investigador alicantino, que casualidad nació el mismo año que se produjo el golpe de Estado en Chile, el golpe de Estado militar, y a partir de ahí, bueno, pues empezó a escribir y tiene más de 25 libros publicados, muchos de ellos relacionados con Latinoamérica, muchos de ellos también con España. Bueno, pues dos de esos libros, uno es Salvador Allende, biografía política, semblanza humana, y otro, La vida es eterna, biografía de Víctor Jara. Pues Linares va a tener el privilegio de tener la presentación, y con el autor aquí el próximo viernes, una presentación que va a estar pues tutelada por Luis Segura, como les decía, del comité local del Partido Comunista de España, a quien sobra presentación. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro mucho de verte. Gracias, muchas gracias. 50 años hace ya de aquello, ¿eh? Los que ya tenemos más de 50, vamos a decir que no muchos más, poquitos más. Hemos leído sobre ello, yo no recuerdo, era un niño, no recuerdo, pero sí he leído sobre las consecuencias más que las consecuencias, sobre la forma en la que se produjo ese golpe de Estado, ese derrocamiento de un gobierno legítimo que lideraba Salvador Allende, y cómo por la fuerza y con muchísimos muertos que dejó atrás ese golpe de Estado se produjo. Ese es un lunar en la historia, no ya de Latinoamérica, sino de todo el mundo, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo ya en el 1973 yo tenía 18 años, ya estaba a punto de entrar en la universidad y recuerdo aquello perfectamente. Allende ganó las elecciones presidenciales en 1970, en septiembre de 1970, en una candidatura que reunía
se llamó la Unidad Popular, que reunía al Partido Socialista de Chile, al Partido Comunista de Chile, a la Central Única de Trabajadores, a movimientos cristianos. Entonces estaba muy en boga lo que se llamó la teología de la liberación, una especie de doctrina teológica al calor del Concilio Vaticano II de carácter muy progresista. Bueno, fue una experiencia que despertó una ilusión y una expectativa muy grande, no solo en los que éramos entonces jóvenes, más jóvenes, sino en mucha gente, ¿no? Y aquello pues terminó mal. Ahora se habla mucho de golpe de Estado. Aquello fue un golpe de Estado. Sí, aquello fue en toda regla, en toda regla. Verdadero, porque claro, a veces se frivolizan las expresiones, pero un golpe de Estado es una cosa terrible, porque es quebrar por la fuerza la voluntad de un pueblo. Y eso es una cosa horrorosa. Nuestros antepasados lo sufrieron en el 36 y Chile lo sufrió en el 73. Cuando se habla ahora de golpe de Estado es falso. Esto fue un golpe de Estado realmente verdadero. Claro, una fuerza militar que derroca a un gobierno legítimamente elegido, ¿no? Elegido por el pueblo. Y son las armas, la fuerza militar, la que provoca ese derrocamiento. Eso es golpe de Estado en toda regla. Efectivamente, eso es un golpe de Estado verdadero. Bueno, son dos libros, como ya has dicho de manera certera, Antonio, son dos libros que ha escrito una persona muy capacitada para ello, porque une la habilidad en la narración de un periodista, él es periodista por la Universidad Complutense de Madrid, e historiador. Hizo la tesis doctoral en la Universidad de Barcelona. Es un hombre efectivamente que ha publicado prácticamente 30 libros y es un hombre muy preparado porque ha viajado mucho a Chile. Yo conozco algunos libros suyos, tiene una biografía también de Salvador Allende. Sí, he indagado yo sobre María Moró y la verdad es que bueno, sí, la bibliografía es magnífica. Tiene una bibliografía de Pablo Neruda, en fin, de Dolores Ibárruri. De Dolores Ibárruri, la Pasionaria también. ¿Sí? Que para mí es lo mejor que se ha escrito de Dolores Ibárruri, porque ha ido a la fuente, ha consultado por primera vez el archivo personal de Dolores, porque su nieta le ha autorizado por primera vez en la historia. Ajá. Entonces, es un hombre muy capacitado. Y yo quería decir una cosa, sabes que, bueno, yo soy una persona conocida en Linares, en otra época, más que ahora. Y ahora también. Pero quiero decir una cosa con toda claridad y con todo respeto, como siempre. En Linares, por segundo año consecutivo, se han organizado una jornada de novela histórica, ¿sí? Pero se habla poco de la otra historia, muy poco. Y yo creo que Linares merece, y por eso hago un llamamiento a la asistencia de este acto, merece que se conozca otros aspectos de la historia, otra historia que a veces no se ponen los medios suficientes para que se conozca. Yo en Comunista en Tierra de Minas ya hablé de la otra historia de Linares, ¿verdad? Bueno, ahora creo que merece la pena que conozcamos la otra historia de lo que ocurrió en 1973 y antes, porque la biografía de Víctor Jara en estos dos libros y de Salvador Allende no solo habla del golpe de Estado, sino de estas dos figuras antes incluso del triunfo en las elecciones presidenciales de Salvador Allende, ¿no? Y aspectos que no se conocen y que son fantásticos a mi juicio. Nadie, por ejemplo, los de nuestra época y posteriores y ahora los jóvenes quizás, conocen pues las canciones de Víctor Jara, pero no conocen que él fue director de teatro, por ejemplo. Eso es poco conocido. En esta biografía de Víctor Jara van a tener la oportunidad de conocer esa faceta de Víctor Jara, ¿no? O no conocen mucho de lo que se llamó la nueva canción chilena, que apoyó en las elecciones presidenciales de 1970, apoyó en la campaña a la candidatura de la Unidad Popular, que hemos dicho antes. Eso es poco conocido, que hizo Violeta Parra, que hizo Quilapayún, el grupo Quilapayún, que después ha venido a España varias veces, y a muchísimos países del mundo entero, ¿no? Pero ese movimiento al que pertenecía Víctor Jara, que se llamó la nueva canción chilena, pues a veces no es suficientemente conocido, ¿no? Se conocen canciones, sí, pero no cómo se organizaron, cómo actuaron, cómo se formó ese movimiento de la nueva canción chilena, ¿no? Bueno, y muchas cosas más. ¿Cuál fue el papel de Pablo Neruda? Pablo Neruda
cuando se estaba formando la candidatura que triunfó en las presidenciales de 1970, fue propuesto candidato a la presidencia de Chile por el Partido Comunista. El Partido Comunista retiró la candidatura en aras de la unidad. Bueno, la Unidad Popular fue una experiencia que fue tan interesante y tan buena para el movimiento obrero y para la gente de la cultura y para las mujeres y para los trabajadores y para el pueblo chileno. Fue tan positiva aquello que Estados Unidos no estaba dispuesto a aceptarla, y por eso el golpe de Estado de Pinochet hubiese sido impensable sin el apoyo de Estados Unidos, claro, y de la CIA, ¿no? O sea que Estados Unidos estaba totalmente, al tanto de todo. Totalmente, y se puede ver en esto, sobre todo en el libro de Allende y en el de Víctor Jara igual, cuál fue la intervención de los Estados Unidos, que no toleran experiencias distintas a las que ellos son capaces de aceptar. Sí, y por lo tanto estos aspectos también son importantes en estos dos libros que vamos a presentar mañana en la Casa de la Cultura. Porque la muerte, bueno, el asesinato de Víctor Jara, se habla de que recibió 44 balazos, dice la historia, ¿no? Era porque era un hombre que evidentemente al régimen dictatorial, porque murió muy poquito después del golpe de Estado, ¿no? Sí, el día 12, 2 días después. 2 días después. Pues digamos que ha mitificado la forma de morir de Víctor Jara, que ya era un referente dentro de la canción protesta y demás, lo ha mitificado más, ¿no? El hecho de decir, bueno, muere tras un derrocamiento militar de un gobierno, pues porque molestaba, porque estorbaba, porque este señor no va a cantar más. Y ahora que hemos accedido por la fuerza al gobierno, pues va a ser un hombre que no interesa que viva, y se le asesina, y ahí nace un mito también, ¿no? Efectivamente. Bueno, los dos. Víctor Jara era un hombre que llegaba al corazón del pueblo chileno y de otros pueblos. A España no vino porque había una dictadura. Sí, claro. Pero aquí no era bien recibido. Pero a otros, entonces estaba en el franquismo, ¿verdad? Pero a otros países europeos sí que vino a dar conciertos y a países latinoamericanos. Sí, sí. Él era un hombre que llegaba al corazón del pueblo. Nació del pueblo, nació de una familia humilde y obrera, pero tenía esa habilidad de la música popular, de lo que se llamó la nueva canción. Hay una cosa, Antonio, que es muy curiosa. Mira, a él no le gustaba la expresión canción protesta. ¿A él le gustaba? No le gustaba, porque decía que no era suficiente para expresar el movimiento cultural de la nueva canción chilena. Ha quedado como un referente de la canción. Sí, sí, no, y yo lo he utilizado, mucha gente. No es que sea negativo llamarlo así, pero la protesta no era suficiente, decía él. Las canciones llegan más que los discursos, ¿eh? Eso es. Entonces, él decía que en la biografía de Mario Morón, de Víctor Jara, Te recuerdo Amanda, su madre se llamaba Amanda y una de sus hijas Amanda. Bueno, la canción más evoca los recuerdos de su madre, ¿no? Pero no le gustaba, no es que la rechazara abiertamente tampoco, pero decía que no era suficiente, que no se trataba solo de protestar, sino de construir una nueva realidad en Chile. A veces la izquierda se nos identifica con los que protestamos. Yo suelo decir muchas veces, es mejor organizarse que quejarse. No solo basta con protestar, hay que proponer algo mejor que lo existente, construir la alternativa que decía Julián Guita, ¿verdad? Los que no vemos bien esta sociedad, que tiene no solo problemas, sino que a nuestro juicio es un problema, la organización de esta sociedad como está, y aspiramos a otro tipo de sociedad más libre, más fraternal, más solidaria, con más valores humanos. Creemos que eso hay que construirlo diariamente, que a veces no es un momento, hay que construirlo, ¿no? Por todos sitios. Bueno, pues protestar no es suficiente. No es suficiente con protestar. Hay que construir otra cosa. Si no te gusta algo, propon algo mejor. Y eso exige un esfuerzo, y yo creo que ellos sí hicieron ese esfuerzo. Si podemos, hablamos un poquito del programa de la Unidad Popular, que fue, a mi juicio, lo que originó el golpe de Estado. Porque claro, el problema es que cuando a la derecha o los dueños del cortijo no les gusta que se le meta una piedra en el zapato, pues ellos reaccionan, y a veces reaccionan violentamente. ¿Qué régimen gobernaba antes de que Salvador Allende? Bueno, había una democracia, pero gobernaba la derecha. Era una democracia muy
con las patas muy cortas. Era una democracia con un programa muy de derecha, gobernaba la democracia cristiana. Y bueno, lo insólito de la experiencia de la Unidad Popular es que el programa era un programa de transformación, un programa reformista también, pero de transformación. Ponemos algunos ejemplos. La industria del cobre era de empresas norteamericanas. La industria del cobre era un pilar de la riqueza chilena. Claro. Y los dueños eran los americanos. Claro, si llega el gobierno de Chile... ¿Y eso quería cambiarlo Salvador Allende? No solo que lo quería cambiar, sino es que nacionalizaron la industria del cobre. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso atentaba contra los intereses de los dueños del cobre, claro, que eran fundamentalmente industria americana. O reformas tan elementales como que todos los niños tenían derecho diariamente a medio litro de leche en el programa de la Unidad Popular, una cosa concreta, ¿no? En un país que había unas desigualdades enormes, que siguen existiendo en parte, ¿no? Pero entonces más pronunciadas. Se crearon imprentas públicas para la elaboración de niños de libros de texto para todos los niños. Es decir, un conjunto de reformas que eran algo distinto a lo existente, a la desigualdad existente. Y claro, eso molesta a los poderosos, ¿no? Porque a veces el ruido en la política no es por cuestiones identitarias. Yo estoy muy convencido de que el capital le da igual las banderas y lo que conlleva todos los símbolos. A veces el capital lo que no le da igual es que le toque sus propios intereses. Dinero, claro, si le toca sus propios intereses. Y ganar cuanto más mejor. Claro, y si los beneficios de la banca son enormes, pero le pone un impuesto que le disminuye un 1% de esos beneficios, pues ya parece que es el comunismo. No, mire usted, se trata de que aporte algo más para cumplir la Constitución, de que los impuestos tienen que ser progresivos, ¿no? Que pague más el que más tiene. Pero esas cosas no las digieren bien. Y eso es lo que realmente les importa y reaccionan, ¿no? Y a veces el ruido está provocado por esas cosas, aunque sean reformas pequeñas, pero no están dispuestos a que se les toque en algo que consideran que es sagrado para ellos. Es mi opinión, por lo menos. ¿Y ese capital, tú crees, Luis, ese capital que se vio afectado por las políticas de Salvador Allende, de alguna manera fue si no causante, pero sí que incitara a la movilización de la fuerza militar y que finalmente se produjese ese golpe de Estado? Totalmente. Pero no en ese golpe de Estado, en todo, a mi juicio. El brazo militar que ejecuta un golpe de Estado es el que se ve, el que se escribe. Pero detrás hay gente que... No hay militares. Claro, detrás está en España ocurrió igual. El Franco dio un golpe de Estado, no hubiese triunfado en el 36 si los principales capitalistas españoles no lo hubieran apoyado, es evidente, ¿no? Allí ocurrió exactamente lo mismo, ¿no? Por eso es muy importante a veces que cuando hay un triunfo electoral de la izquierda, pues se tomen medidas para hacer más difícil eso, ¿no? Y una de las cosas que más se le criticaron a Allende, porque lo insólito de la experiencia chilena al socialismo es que fue una experiencia totalmente democrática, a través de la urna, no hubo un proceso insurreccional, no hubo un alzamiento de la izquierda, como ha ocurrido en otros países, ¿no? Sí. Cuando ya la gente no puede aguantar más la desesperación del hambre y la miseria, reacciona de una manera violenta ante quien le provoca el hambre y la miseria. Aquí no, aquí fue un proceso democrático tal y como lo conocemos nosotros. Pero claro, se ganan las elecciones y los que están alrededor de la derecha, pues lógicamente reaccionan, no solo los militares, ¿no? Tengamos en cuenta una cosa, Pinochet fue un militar, uno de los principales militares de la dirección militar del país con el propio Salvador Allende. Jamás él pensaba, además tenían buena relación, él no iba a pensar nunca que Pinochet encabezaría un golpe de Estado contra el presidente legítimo del país, contra el gobierno legítimo del país. Pero claro que fue alentado no solo por los Estados Unidos, sino por los principales núcleos de poder económico de Chile, ¿no? Repito, como ocurre en otros muchos golpes. ¿Y esos primeros años de Chile ya con un régimen dictatorial, cómo lo vivieron los chilenos? Oh, muy mal, ¿no? Es conocida la represión que hubo, la represión fue enorme, los muertos fueron enormes. Aquello fue terrible, en el libro se puede... pero tuvo 17 años en el poder de Augusto Pinochet, ¿no? Bueno, y la constitución vigente actualmente sigue siendo la de Pinochet, que no hay manera humana de que reformarla, porque Chile está muy polarizado también,
como muchos sitios del mundo, es decir, que hay dos maneras de entender la vida y la economía y la cultura y todo, ¿no? Hubo un periodo constituyente hace unos años y la Constitución se redactó a través de personas elegidas y en el referéndum no la aprobó el pueblo. Ahora hay una segunda redacción de la Constitución, va a haber un referéndum, vamos a ver si la aprueba el pueblo. La primera no la aprobó el pueblo. Hace unos años, no sé, recuerdo, 1 año, 2 años. Caray. Y todavía la Constitución vigente es la de la época de Pinochet, con reformas, es verdad que hubo reformas, y los gobiernos, una vez que se marchó Pinochet y que dejó, bueno, con alternancia de incluso Partido Socialista, Bachelet fue presidenta de Chile del Partido Socialista, ¿no? Y también de la democracia cristiana con alternancia, pero sin tocar los cimientos de aquella Constitución. Claro, el pueblo chileno trata, como otras muchas ocasiones, trata de dar pasos, ¿no?, en la dirección de una sociedad más justa y más solidaria, pero están ahí. Ahora mismo hay un presidente de izquierda, Boric, fruto de una confluencia de partidos de izquierda también, pero que de momento no tienen una nueva Constitución. Están en ello, vamos a ver si lo consiguen, ¿no? Y el apoyo de Estados Unidos durante esos 17 años del gobierno de Pinochet se mantuvo, ¿no? Totalmente, totalmente. Otra cosa que le molestó mucho a los Estados Unidos, a mi juicio, bueno, y a juicio de Mario Amorós, que entiende más que yo de esto, y que lo relata, repito, a mí lo que me ha fascinado de estos 2 libros es lo bien escritos que están y la calidad del historiador, ¿no? La fuente de información. Un historiador tiene que aportar fuentes de información para que sea el lector que pueda consultar la fuente. Ajá. Eso es fundamental, porque, bueno, una vez en este estudio yo, a propósito del libro mío, de Comunistas en Tierra de Minas, de la historia del PC en esta comarca, yo dije que la historia neutral no existe, porque todo pasa por el filtro del quien la escribe. Exactamente. Lo importante no es que... Estoy totalmente de acuerdo. Lo importante no es que sea la historia neutral, que es imposible que lo sea. Lo importante es que se aporten las fuentes de información de las cosas que se dicen, de tal manera que el lector pueda consultar la fuente de información, incluso pueda sacar conclusiones distintas de esas fuentes de información. Y a mí estos 2 libros, bueno, y otros más que he tenido el honor de leer, de Mario Amorós, me han llamado mucho la atención por el rigor del historiador y por la claridad del periodista a la hora de escribir, que están escritos de una manera, yo creo que no sobra ni una palabra, ¿no? Porque a veces se tiende a repetir, se tiende a poner una inflación de palabras para expresar muchas palabras para poca idea, y creo que no adolecen de esos 2 defectos, porque Mario Amorós para mí es una autoridad en este campo. Claro, él ha hecho muchísimos viajes a Chile, conoce la fuente de información. Sí, yo ya te digo, yo he leído sabiendo que iba a venir, he leído algo sobre Mario. Bueno, él ha hecho entrevistas en infinidad de medios de comunicación de todo el mundo prácticamente, y es una institución, es una eminencia dentro de este campo, ¿no?, del periodismo y de la investigación histórica, ¿no? Aquí a Linares va a venir concretamente, ¿me permiten los libros, Luis? Para hablar de estos 2 libros que ya fueron publicados. Tampoco llevan mucho tiempo. No, este año, se han publicado este año. Este año, y que va a presentar aquí, pues como imagino que se lo rifarán en muchos lugares de España, en muchas ciudades, pues para que una institución dentro del mundo literario e histórico como Mario Amorós vaya. Aquí va a venir, estará el 17, el viernes, en la Casa de la Cultura. La biografía de Salvador Allende, biografía política, semblanza humana, y Víctor Jara, que murió 2 días después del golpe de Estado militar, La vida es eterna. 2 libros que, hombre, yo entiendo que una vez que se han presentado, y nada más y nada menos que por su propio autor, pues a partir de ahora en Linares también se van a vender mucho, ¿no? Porque qué mejor que sea un autor quien hable de su libro, y coincidiendo, bueno, pues un hecho que ocurrió hace ahora 50 años y que ha quedado marcado ahí, trágicamente marcado en la historia de este planeta. Porque España, ¿cómo reaccionó a aquello? Tú que ya tenías 18 años y recuerdas, bueno, año 73, gobernando aquí quien gobernaba, mandando quien mandaba, como que
Sí, bueno, que se aplaudió aquello, ¿no? ¿O qué? Yo estaba a punto de entrar en la Universidad de Granada y lógicamente, yo conocí la OAC en la clandestinidad, que era una organización eclesial de acción católica, pero con un planteamiento muy de izquierda, y lo sigue teniendo. Y también conocía ya al Partido Comunista de España. Yo estuve muy ligado al Partido Comunista de España en la clandestinidad. Pertenezco a aquella generación. ¿Cómo lo vivimos? Bueno, la gente de izquierda lo vivimos con una expectativa, como he dicho antes, impresionante, con una esperanza de que era posible la vía democrática al socialismo, ¿no? Que había que unir la libertad, la democracia y el socialismo, porque parece que es que la democracia solo está ligada al capitalismo. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Cuando la Constitución española dice en el artículo 129 que los poderes públicos posibilitarán, no dice podrán posibilitar, dice posibilitarán que los trabajadores accedan, a la propiedad de los medios de producción, ¿ese artículo qué es? ¿Es capitalista? ¿Se cumple? Yo creo que es socialista, claro, pero no se cumple esa parte de la Constitución. Por cierto, los que reclaman de la Constitución nunca hablan del artículo 129. Ni del artículo 128 de la Constitución hablan tampoco, que dicen que el Estado, el gobierno, puede intervenir en empresas de sectores estratégicos de la economía si lo requiere el interés nacional. Nunca se ha utilizado eso. Ni se cumple el artículo 131 de la Constitución, que habla del Consejo Económico y Social, que puede constituirse, ahí sí dice puede, pero han dicho, bueno, como puede, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Puede constituirse el Consejo Económico y Social para planificar la economía, que será orientativa para el sector privado y obligatoria para el sector público. Bueno, y más artículos. Esos nunca hablan de esos artículos. Ahora, de otros artículos parece que es que se rompe España todos los días a las 8 de la mañana. Y yo sigo, vamos, desde que tengo uso de razón se dice que se rompe España todos los días a las 8 de la mañana, y yo creo que no se rompe. España es un país impresionante, fuerte, hermoso, con fortaleza económica y con democracia ahora. Pero claro, estas cosas no se dicen. Yo insisto en esto, yo creo en el pluralismo, respeto a los que piensan de otra manera, nadie puede decir que no lo respeto y lo he respetado toda mi vida. Pero una ciudad, por ejemplo en Linares, hay que conocer la otra historia de Linares, la otra. Se ha puesto, yo estuve 11 años de concejal, como es público, ya hace muchos años que no lo soy, desde el 98 no soy concejal, pero ahora creo que se ha puesto una concejalía de las tradiciones. ¿Estarán pensando en la tradición del movimiento obrero de Linares? Creo que no. No sé. Tengo la impresión de que no. Pero es que no hay una ciudad, no digo en Jaén, incluso casi en Andalucía, que tenga más tradición del movimiento obrero que Linares, porque aquí penetró el liberalismo en el siglo XIX al calor de la actividad minera y nacieron las organizaciones obreras. Se irán a recuperar la tradición de las organizaciones obreras de Linares, que fueron fortísimas, que han sido y siguen siéndolo, en parte. Tengo la impresión de que no. Por eso el pluralismo sí, pero pluralismo significa que se dé a conocer todas las ideas, todos los planteamientos y que se puedan exponer y razonar. He dicho antes, y reitero, a mí me parece bien que se hagan jornadas de novela histórica, pero que se hagan también algunas actividades, fomentar, poner dinero de todos los linareses para conocer la otra historia de las organizaciones obreras. Bueno, aquí estamos cuatro nostálgicos, parece, tratando, yo con Comunidad en Tierra de Minas, o publicando o haciendo lo que pueda para que se presenten estos libros, porque creo que es una contribución plural al pluralismo de las ideas y de la historia, o solo existe una historia. Esta es la cuestión, ¿no? Por eso es tan importante que la gente... Quizás sería también cuestión de proponerlo, Luis. Bueno, hay cosas que parece que no hay que proponerlas y la hacen, pero yo creo que cualquier persona tiene la obligación de conocer la historia de Linares, ¿no? Claro, y cualquier persona el derecho de proponer, proponer a los dirigentes políticos una opción, es decir, bueno, esto está aquí también. Sí, bueno, ya lo saben, yo lo estoy diciendo públicamente. ¿Por qué no se organizan una jornada sobre el movimiento obrero en Linares? Para que nuestros jóvenes y menos jóvenes conozcamos cómo nuestros antepasados lucharon por una mejor vivienda, por un mejor salario, por una mejor pensión. Pues lo digo públicamente. Pero bueno, tengo la impresión de que no se trata de decirlo.
hay que tener voluntad para hacer estas cosas. Y creo que la voluntad va por otro sitio que yo respeto. Recuperar la tradición religiosa, recuperar la tradición torera, y que yo digo que yo lo respeto. Pero creo que las tradiciones son más ricas, son más plurales, hay que recuperar también las otras tradiciones. Por eso hago un llamamiento solemne a que los amigos y amigas de Linares, los ciudadanos que quieran, sean de izquierda, de derecha, de centro, como sea, vayan mañana a las 7 de la tarde a la Casa de la Cultura, porque creo que tienen la oportunidad de escuchar otras cosas que normalmente no se habla o no se dicen o no se organizan, ¿no? La entrada es libre, ¿eh? Lo he visto, ¿no? La entrada libre, sí, hasta completar aforo, sí. Y si se completa el aforo, pues nos estrechamos un poquito ahí y nos apretujamos un poquito y no hay ningún problema, no hay ningún problema. Yo antes lo que decía, hombre, Luis tiene más conocimiento de ello o sea, más conocimiento de ello que yo. A este hombre se lo rifan en los sitios, ¿no? Para ir, ¿no? Quiero decir, es un hombre que... Sí, bueno. Porque claro, que no va a ser una conferencia lo que va a dar, ni mucho menos. Lo que va a hablar es de, pues supongo, del desarrollo, de la creación de cada uno de los libros, dónde le ha llevado, dónde no lo ha llevado, de qué fuente ha bebido, de qué fuente no era conveniente beber. Quiero decir que hablará un poquito que siempre, bueno, pues para un lector, aunque no se haya leído ningún libro de Mario Amorós, seguramente a partir de ahora sí, pues conocer cómo un autor empieza a gestar la creación de un libro y cómo hace ese libro, pues es algo a lo que no estamos muy acostumbrados, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues... Y luego sobre un hecho histórico, que ya digo, que ha quedado ahí marcado por la dimensión que tuvo en la historia de este planeta. Efectivamente. Bueno, yo la noticia que tengo, la información que tengo, que ya presentó el libro en muchos sitios de Chile, y porque son dos personas chilenas, dos protagonistas chilenos, y en España está presentándolo en infinidad de ciudades. Y para dar un dato, que los datos son como son y las estadísticas son lo que son, entre los libros de historia de 2023 es el cuarto más vendido de España, el de Allende, o sea que es un dato. Y entre todos los libros es el 11, ocupa el lugar número 11 los más vendidos de España en este momento de 2023, el de Allende, ¿no? O sea que son libros que sí, que están teniendo una difusión muy grande, porque tratan de dos personajes extraordinarios, tanto Víctor Jara como Salvador Allende, pues han sido dos personas extraordinarias, y por eso yo creo, y además que Mario Amorós se acercaba a ello, repito, con mucho rigor, ¿no? No es cualquier narrativa, ¿no? Es una narrativa seria, con rigor histórico. Entonces, por eso digo que hay una oportunidad magnífica. Los libros ya están en la librería Entre Libros, en Linares. Hemos hecho... bueno, todo lo que hemos hecho, la petición de que la librería Entre Libros los traiga, y los han traído, y por lo tanto se pueden adquirir. Pero más que indistinto de que se adquieran o no los libros, uno, dos o ninguno, yo creo que es importante participar porque vamos a dar la palabra a la gente después de la exposición de Mario, y el que quiera puede expresarse libremente, como es normal en todos nuestros actos y asambleas públicas, ¿no? Pues mañana a las 7 de la tarde, en la Casa de la Cultura, la Corredera de San Marcos, ahí se presentarán estos dos libros: La vida es eterna, biografía de Víctor Jara, y Salvador Allende, biografía política, semblanza humana. Dos hombres que, bueno, pues fueron protagonistas de aquel hecho trágico que cambió la vida de un país como fue Chile. Señor Segura, amigo de Luis, ¿quiere decir algo más? No, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, yo encantado. Yo, escuchando a Luis, que no ha escrito los libros, ya me puedo imaginar lo que va a ser mañana la presentación de Mario, sí, que ha escrito los libros, ¿no? Entonces... Sí. Yo eso sí, creo que garantizo que se trata de una exposición y de un escritor serio y de mucha calidad. Eso... Además me han dicho que no solamente escribe bien, sino que también es un buen orador, y entonces es importante también, ¿no? Eso es. Porque hay quien escribe y luego desarrolla el libro en una conversación y demás y no llega, ¿no? Y escribe muy bien, pero en este caso he leído también, ¿no? Que su forma de plantear pues este tipo de foros, este tipo de conferencias, no conferencias, de encuentros
con un autor, los tiene bueno, pues muy bien coordinado, ¿no? Para que el público, y luego, como tú decías, pues también se tenga la oportunidad de tener voz, ¿no? Efectivamente. Pues lo dicho, que reitero mi agradecimiento a Televisión Linares, a ti personalmente. No tienes por qué hacerlo, siempre vengo, ahora menos porque mi vida es otra ya, pero siempre vengo y me encuentro como en mi propia casa, y reitero las gracias y saludo cordialmente a todos los televidentes de Televisión Linares, a todas las personas que nos escuchen. Pues me alegro que te sientas así cuando vienes. Para mí particularmente es un gustazo que vengas, Luis. Muchas gracias. Gracias, amigo. Señores, ¿nos vamos? Venga, vámonos. Luego viene el informativo a las 8:30, como ocurre en cada una de las delegaciones de PTV, en Córdoba, en Málaga, en Sevilla, en Granada y en Almería. 8:30 es la hora de la primera edición del informativo, 6 de la tarde es la hora del Linares TV, Málaga TV, Córdoba TV, etcétera, etcétera. Cada uno dedicando el tiempo a su ámbito más cercano, y lo hacemos de lunes a viernes, Linares TV. Quiero esto decir que mañana pues hablaremos también de muchas cosas que pasan en esta ciudad. Mañana vamos a hablar con la concejala de Igualdad y Diversidad, porque bueno, ya se conoce la programación, parte organizada por el Ayuntamiento, parte organizada también por el Consejo Local de la Mujer y las distintas asociaciones, partidos políticos, etcétera, etcétera, que pertenecen a ese consejo. Hay una programación ya diseñada que empieza a desarrollarse. Mañana hablaremos de forma generalizada y no tan generalizada con la concejala de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Linares, Mame Muñoz, y vendrá también más buena gente a esta casa, como siempre, a contarnos las cosas que pasan en Linares. Farmacias de guardia que abren hoy en la ciudad, esas que ven son las 5 de siempre, lo hacen desde la mañana muy temprano hasta la noche, en horario ininterrumpido. Cada día hay una farmacia de guardia con servicio 24 horas. Hoy jueves es la de Espartero 24, por si tienen alguna urgencia y lo recuerdan, y mañana viernes será la de Serrallo número 3. Pues hasta aquí Linares TV, mañana, como digo, 6 de la tarde, aquí en PTV Linares. Que tengan buena tarde.